Buenos días, estamos con Juan Carlos Ruiz Molleda, que es abogado del IDL y que trabaja con las comunidades indígenas y es un especialista también en el derecho de la justicia especial, de la justicia indígena en el Perú, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Eh, También un gusto, buenos días con todos y con todas. Aquí, bueno, o sea, vivir en nuestro país siempre un desafío cada día, ¿no? Un desafío nuevo cada día, ¿no? Gracias por la invitación. A tu disposición, Benjamín. Mira, Juan Carlos, el tema de esta reunión es algo muy específico, es cómo podrían utilizar nuestros pueblos que ahora están en estos procesos de protesta y también creo de mucha reorganización y de pensar qué pueden hacer desde sus territorios, cómo pueden aplicar la justicia especial. Eh, y que nos puedes explicar primero brevemente. ¿Es verdad que existe una justicia indígena o una justicia especial que los compañeros, por ejemplo, en Puno, en Cusco o en toda la Amazonía, pueden utilizar para defender sus derechos en sus territorios? ¿Existe una ley paralela en el Perú? Y haces una pregunta súper interesante. A ver, yo creo, te doy una idea y de ahí la desarrollo, ¿ya? Ya. Yo creo que la justicia comunal, la jurisdicción especial, como podemos poner el nombre, es una facultad políticamente, en el sentido más amplio, muy potente, expresión de la autodeterminación que lastimosamente viene siendo subutilizada por los pueblos indígenas. El artículo 149 de la Constitución reconoce que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas, pueden administrar justicia en sus territorios de acuerdo a sus costumbres. ¿Qué significa eso? Que tienen la misma facultad que tiene un juez mixto, un juez especializado en lo penal, una sala civil de apelación, el Tribunal Constitucional, tiene la misma facultad de administrar justicia. ¿Qué es administrar justicia? Ante un conflicto entre dos partes, escuchar a ambos y decidir emitir una sentencia. Y esa sentencia es de cumplimiento obligatorio. Esa facultad la tiene, ¿ya? El 149, la forma como está redactado, es que la prioridad la tiene la comunidad. Si la comunidad declina, no quiere resolverlo, perfecto. Pero la prioridad, digamos, el primero que tiene que pronunciarse es la comunidad. Te pongo un caso, te grafico un ejemplo para que veas lo que nos estamos perdiendo. Este es un caso que me acaban de contar de Canas, en Cusco, ¿ya? Bueno, como tú sabes, yo viví 4 años en Sicuani, un año en Abancay, o sea que me ubico bastante bien. En Canas, un tipo se mete con el cuento de que quiere llevar su ganado para pastar, se mete en el territorio de la comunidad. No es comunero calificado, no tiene derecho sobre la tierra de una comunidad que está titulada, saneada a su título, ¿ya? Frente a eso tú tienes básicamente cuatro caminos. Primero, te vas dando el fiscal provincial y acusas a esa persona, tú como presidente de la comunidad, de usurpación. El fiscal investiga, lo formula acusación ante el juez, luego se abre 4 añitos. Tienes que pagar al abogado. Segunda opción, presentas un amparo contra esta persona por afectación del derecho a la propiedad de la comunidad. Te presentas ante el juez mixto. Si Dios te ayuda, 3 añitos, 2 añitos. Tercera opción, la asamblea de la comunidad se reúne y advierte que esta persona no es comunero calificado. En consecuencia, de acuerdo al artículo 5 y 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas, la Ley 24656, no tiene derecho. Solo tienen derecho a una parcela familiar los comuneros calificados. Y en el 5 te pide 5 años como mínimo. Este es un intruso. Entonces, ¿qué hace la asamblea? Lo cita, va y le dice, oye, primero convoca a asamblea, tiene que estar en la agenda que se va a discutir el tema de esta persona que se ha metido.
convoca a la asamblea, tiene que escucharse a esta persona, ¿ya? O sea, tiene que darse el derecho a la defensa. Conozco casos que han llegado incluso al tribunal donde se han tumbado decisiones de la comunidad porque no es respetado el derecho a la defensa. Entonces, la asamblea convoca de acá 2 semanas, 3 semanas, se le lleva, se le notifica. No quiere recibir la notificación, se pone faltoso. Bueno, el juez de paz va y intenta notificarlo y si no quiere, deja un acta, lo invitamos, se respetó su derecho a la defensa, no quiso otra cosa, pero tiene que entrar el acta. 2, 3 semanas llega a la asamblea, si fue, perfecto, hace uso de su derecho a la defensa, si no fue, igual, se le dio la oportunidad y la asamblea decide, en función del artículo 14 de la Ley General de Comunidades Campesinas, la extinción de la posesión familiar eh, y decide expulsarlo. Y para que no fastidien, porque siempre estos hacen a la víctima, estos intrusos, estos que despojan, se pide que la policía apoye. La comunidad ha emitido una sentencia que tiene jurídicamente el mismo valor de cosa juzgada que tiene una sentencia del Poder Judicial. ¿Cuánto te ha demorado eso? ¿Cuánto han gastado en abogado? Nada. Entonces, eh, la justicia comunal es muy importante. ¿Para qué, Benjamín? La- las poblaciones rurales, y entre ellas los pueblos indígenas, tienen un problema muy serio de acceso a la justicia estatal. ¿Por qué, Benjamín? Litigar, primero hay una barrera económica, litigar es muy caro. Los abogados comemos no 3, sino 5 veces al día. Entonces, los abogados cobran bastante, ¿ya? Y hay que pagarles, barrera económica. Pero no solamente hay que pagar al abogado. Si estás en una zona, tienes que viajar a la capital de provincia, hotel, o sea, gastas. Barrera económica. Segunda barrera, Benjamín, barrera cultural. Los que administran justicia no entienden a las comunidades. No entienden, por ejemplo, que la tierra tiene un valor no solo económico como lo tiene para los limeños, sino un valor religioso, cultural y espiritual. Los que administran la justicia no entienden la cultura de la gente. Barrera cultural. Y mira que eso es muy importante. El Eh, idioma. barreras idiomáticas. O sea, yo un día en IDEL hicimos un evento. ¿Cómo le explicamos a la gente, cómo le explicamos a los jueces? Estaba el presidente de la Corte Suprema, San Martín, lo que siente esta gente cuando le hablan en español y no entienden nada. No sé si conoces a Guadalupe, que fue defensora comunitaria, Guadalupe. Guadalupe se mandó un speech de 10 minutos en quechua. Entonces era en Lima, fue un evento en IDEL, con funcionarios del sistema de justicia. Entre los 2 primeros minutos, todos sonreían. Qué bonito, qué simpático. Mira, habla quechua. A los 5 minutos estaban preocupados. A los 8 estaban furiosos. A los 10 minutos ya querían irse, ¿no? Entonces, barreras idiomáticas. Pero además o sea, la ausencia de intérpretes incide en otros derechos, ¿no es cierto? ¿Cómo yo me voy a defender si no entiendo? Mandan entiende quechua. No entiendo, o sea, ¿cómo me voy a defender algo que no entiendo? Hay otras barreras, barreras geográficas. Por ejemplo, en el Cusco está un poquito más integrado, pero yo te cuento, no sé si conoces Tatén del Marañón. El San Juan de Morona, que está en la frontera con Ecuador, a San Lorenzo, hay 2 días en deslizador, ni siquiera en esos botes pequeños, pero ahí llegas una eternidad. O sea, el que administra justicia está lejos, barreras geográficas, económicas, culturales, y así podríamos ir. Entonces, ante ese problema de falta de acceso a la justicia, las comunidades tienen básicamente dos opciones. Una es una respuesta autoritaria, desesperada, totalitaria, que son los ajusticiamientos. Los ajusticiamientos. ¿Se acuerdas lo que pasó en Ilave cuando mataron al alcalde? Además, la Contraloría probó que no había robado, ¿no? No había robado, ¿no? Y el otro es la justicia comunal que intenta ajustarse a derecho y respetar los derechos fundamentales, ¿ya? El 149 no crea la justicia comunal, no hay que ser tontos. Reconoce algo que ya se viene dando, que es la facultad que tienen las autoridades, las comunidades campesinas y nativas, de administrar justicia en su territorio. Nosotros en realidad copiamos de Colombia. En el año 91, Colombia reconoce la facultad, esta facultad de administración de justicia de los pueblos indígenas. Nosotros seguimos.
De ahí se copia Colombia, Bolivia, Venezuela, en fin, ¿no? O sea, hay un reconocimiento a nivel de la región latinoamericana, esta facultad, reconocimiento que viene respaldado o es casi paralelo con el convenio 169 de la OIT, que en el 8 y en el 9 reconocen algo parecido. Entonces, una facultad no es pacífico. O sea, cuando yo viví en Sicuani, trabajé para la prelatura de Sicuani, a los jueces, muchas veces jueces son yactataitas, hijo de hacendado, no le cabía en la cabeza que un indio administre justicia. Entonces, la resistencia era brutal. O sea, la resistencia es brutal. Yo creo que eh, hay o sea, cuando digo resistencia, me estoy refiriendo a que incluso llegan a procesar a líderes comunales, llegan a procesar a líderes comunales, porque dice, has usurpado facultades. Pese a que el 149 lo ha reconocido, los acusan de usurpar facultades que no le corresponden. Hay un brutal racismo, ¿no? No sé si, creo que me demoró mucho No, pero en la respuesta. excelente, Juan Carlos. Creo que has empezado con una palabra también muy importante, que es que está siendo subutilizada. Y eso tiene que ver con no solamente una resistencia de parte de la justicia formal y del poder, porque incluso en las comunidades, a mayor o menor nivel, hay pues niveles de poder, ¿no? En las provincias, en los distritos, ¿no? Que como tú dices, es de la gente que eran hijos de hacendados y gente que además ha usurpado y usurpa todavía la tierra de las comunidades. Pero también hay una, no sé si llamarle resistencia, pero es difícil para las comunidades aceptar entre ellos mismos dentro de la comunidad que lo que decide la asamblea que la justicia que se da es suficiente. Y también está, yo acompañé a compañeros en PISA a registrar, digamos, no solo no a registrar, sino solamente a decirle, a comunicarle a la policía que habían creado su ronda campesina y la policía no lo aceptó, no quiso aceptarlos y ellos se fueron como diciendo, creo que nos hemos equivocado, ¿no? Hay una idea que aquí hay que tenerla clara antes, y me olvidé de esto. Ejercer justicia es ejercer poder. Es poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Pásara, un tipo muy lúcido, un poquito renegado, pero lúcido, decía que en el Perú el poder judicial, sobre todo en la época de Fujimori, era un cuarto de poder, o era un semipoder, porque estaba doblegado. El ejercicio de la función jurisdiccional es una concreción, una manifestación de un derecho, es potentísimo, pero también está subutilizado, la libre autodeterminación. Eso es lo que la gente no entiende. Ejercer justicia supone ejercer otros derechos. Derecho a la identidad cultural, derecho al debido proceso, pero sobre todo es una manifestación del derecho a la libre determinación. Es, yo decido qué hago dentro de mi territorio, yo lo decido. Tengo límites, pero yo lo decido. Ese derecho ha salido un informe de la CIDH, un poquito tibio para mi gusto, pero bueno, es un informe, ¿no? Es un derecho que está en la Declaración Americana, en la Declaración, eh, eh, Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el 3, 4. El derecho a la autonomía, el derecho al autogobierno son manifestación de la autodeterminación. Sin embargo, cuando los pueblos luchan, se olvidan de eso. Cerramos eso. Digo porque, si no le, o sea, yo puedo ejercer poder, y te lo pongo con un caso. Sebelio Cayap es un líder aguajún, lo respeto mucho. En su territorio se mete Afrodita. Estamos hablando de la frontera con Ecuador, el pueblo aguajún, ¿ya? No te metas en mi territorio. No te metas en mi territorio. Y se mete a Afrodita. Hasta que se cansan, detienen a mineros, a los mineros. Los que eran indígenas los castigan a su manera y los que eran no indígenas a su manera. Y la minera los acusa de usurpación, coacción, secuestro, extorsión. El caso lo llevamos como trabajo en IDL, ya lo llevamos como IDL y llegó hasta la Corte Suprema. Lo acusaban de haber usurpado facultades que no le corresponden, de haber secuestrado, en fin, hasta de tortura.
Dicho sea de paso, los Abujú cada día lo llevaban a la posta médica, o sea, los cuidaron bien. Y la Corte Suprema, esa es la presidida por San Martín, un buen magistrado, ¿no? Estos han ejercido una competencia que les reconoce la Constitución. Es más, y pudiendo haberles dado, no les han dado. En consecuencia, no hay delito. Aquí hay un ejercicio regular de un derecho. Fíjate cómo la jurisdicción comunal puede servir para defenderse. O sea, cuando en Cajamarca, ¿no? Eh, cuando la ronda corretea a Vigeo, ¡ay, qué bonito, ¿no? Un día hablaba con un comisario. Mira, ¿sabes cosa? Yo no tengo plata ni ganas para irme hasta el monte, hasta esa zona rural, que ellos vean, ¿no? O sea, le hacen el trabajo gratis al Estado. Pero cuando son actividades extractivas que se meten en su territorio, uh, bueno, el caso de Sevilo Kayak te demuestra que también tienen competencia cuando hay actividades extractivas en su territorio. Fíjate si esa no es una facultad absolutamente subutilizada hoy día. Potencialmente importante, pero subutilizada. Cierro esto. Ya. Cuando digo tiene una dimensión política, no estoy hablando política partidaria, estoy hablando de un tema de poder, de empoderamiento, una simetría brutal, ¿ya? Ya. Ahora, tu pregunta. Tu pregunta ya implica desarrollar más el contenido de la justicia comunal. Hay básicamente tres ideas: competencia material, competencia personal y competencia territorial. Competencia personal es que es la que te interesa. Solamente se puede ejercer jurisdicción comunal sobre los miembros de la comunidad. No. Si tú vas un día, estás en Rusia y te encuentran, no sé, traficando droga, ¿qué hacen? Te meten adentro. No importa dónde seas, pero tú estás en su territorio y cumples sus normas. En Estados Unidos, igualito. No, que yo soy de Perú. No, si estás acá, cumple las reglas de acá. Entonces, eso de que solo se aplica a los miembros de la comunidad, estás en esa zona, se aplica. Ya. Dos personas que están en Lima, ¿pueden someterse a la jurisdicción comunal? Dos aguajún están en Lima. Si ambos deciden, pueden someterse a la jurisdicción de su comunidad en el CNEP. ¿Ya? Entonces, no está, es más, por lo general el que roba no es de la comunidad, el aguijeo no es de la comunidad. O sea que entonces la competencia personal es abierta. Si tú estás en su territorio, te sometes. La competencia material, ahí está el debate. ¿Qué conflictos puede ver y qué conflictos no puede ver? El 149 no dice, no discrimina temas. Hay proyectos de ley donde la justicia comunal, donde el Estado ha intentado decirle, ya, tú vas a ver esto, esto, y yo voy a ver esto y esto. Pero el tema es que eso no es interculturalidad, no es que uno de los lados decide por los dos lados. Entonces, hasta ahora no hay claridad sobre la competencia material. ¿Qué conflictos puede ver uno y qué conflictos puede ver otro? ¿Ya? Esa competencia material la tendría que determinar cada comunidad en su asamblea al momento de decidir que va a tener la ronda campesina y al momento de decidir, incluso yo he visto en los estatutos se puede decir frente a tal hecho, este es la sanción, ¿no? Determinan de esa manera, ¿no? Sí. Cada Mira, uno puede determinar. ahí hay varias, como, a ver, el mundo del derecho no hay la respuesta correcta. ¿Ya? En el mundo de los alumnos uno aprende, en el mundo del derecho hay la respuesta mejor argumentada. Y la más convincente es la que, por lo general, digamos, debería, ¿no? Las leyes no las hacen lo más sabio, las hacen lo que tiene más poder. Una opción es yo legislador, yo Congreso, o sea, 130 personas que nunca van al mercado, que dejan en Renault, lo compran en, en WOM, que conocen mejor las calles de Barcelona que las de Barrios Altos, ¿no es cierto? Deciden, con asesores que acaban de venir de Alemania, de España, qué cosa es lo mejor. Una opción. Eh, yo creo que la cosa va por otro lado. Yo creo que intentar decir, este tuvo esto, porque no hay una sola forma de jurisdicción comunal. Hay tantos pueblos tan diferentes.
La comunidad Idopa Hapu de Santo Tomás, en Chumbivilcas, no se parece mucho a la comunidad Tibucanán en el CENEPA, la frontera con Ecuador. Es decir, que hay un solo modelo. Lo que te dice el 149 sí es cada vez, y esta es un poco la tesis de Raquel Irigoyen, que es una de las que más sabe sobre esto, eh, es que la jurisdicción comunal se abre cuando hay una afectación a un bien jurídico comunal, ¿no? Eh, o sea, cuando se afecta algún interés, algo relevante para la comunidad. Eh, cuando se afecta algo que perturba, tomo prestado un concepto de un alemán que estuvo mucho tiempo en el Perú, la paz comunal. En el mundo occidental, justicia es aplicar la ley. Para el mundo rural, para el mundo más indígena, la jurisdicción se abre cuando se perturba la paz comunal. La paz, que todos nos llevemos tranquilos. ¿Me entiendes? Entonces es otra lógica. En el mundo jurídico es que se aplique la ley. La ley. No es que la ley eh, tiene mil interpretaciones. Entonces son dos maneras de entender. Entonces, ¿yo qué creo? Yo creo que quien más sabe de la jurisdicción comunal no son 130 congresistas, sino que yo creo que se están desarrollando ya algunos criterios cada vez que por ejemplo, cuando hay conflictos de competencia. Ambos, la jurisdicción tal y la jurisdicción indígena, quieren resolver un conflicto. Entonces yo creo que a partir de cada caso concreto, yo creo que, o sea, ¿quién sabrá más sobre lo que ocurre en Nuevo Cajamarca? Eh, ¿Un congresista de Lima, de Miraflores, o un juez mixto en Moyobamba? Entonces, yo creo que se está desarrollando ciertas reglas a partir de cada caso concreto, ¿entiendes? Entonces, yo creo que está pasando eso. Ahora, ¿quién, en realidad, la idea sería que un presidente de comunidad dice, a ver, esto que ha pasado me afecta a la señora Juancita Pérez o Juancita Tuanama, le han robado sus 3 gallinas. ¿Afecta a la comunidad? Dice que sí, entonces si tiene competencia, ingresa. El otro problema, el otro gran problema es el problema del respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Pero esa es otra discusión ya, esa es una discusión interesantísima, ¿no? No sé Ahora, si respondo. sí, sí. El tema es larguísimo y muy interesante, ¿no? Y antes de que te tengas que ir, eh, y el otro nivel, que es un nivel, es el nivel que tú estabas comentando, es cuando la justicia especial y la autodeterminación a la que tiene derecho la comunidad le permite ejercer un poder político como el que tú decías, es decir, le permite decidir su desarrollo económico, político, social y A ver, cultural. pero ahí yo creo que estamos entrando en otro nivel. Una cosa es la facultad de autonomía, ¿Mm? la facultad de autogobierno. Léete el 3, 4 y 5 de la Declaración De la de las OIT. Naciones Unidas de los Derechos de Pueblos Indígenas. Y otra cosa es la facultad de administración de justicia. Por ejemplo, poner tranqueras, es el caso Tres Islas. Poner tranqueras para que no entren mineros ilegales en tu territorio, ¿es ejercicio de la facultad de administración de justicia o es ejercicio de la facultad de autonomía y autodeterminación? ¿Es ejercicio del derecho a la autodeterminación territorial o es ejercicio de la facultad de administración de justicia? La tesis, por ejemplo, de Raquel Irigoyen, en ese caso que ella lo litigó, dijo que no, eso era ejercicio de la jurisdicción comunal, de la facultad de impartir justicia. Yo discrepo. Yo creo que cuando tú pones tranqueras para que no entren, ejerces tu derecho de propiedad. Yo decido quién entra y quién no entra en mi casa. Pero ahí hay discrepancias, digamos, en fin, pero para efectos prácticos, yo creo que tienen todo el derecho a ver quién entra. Yo no puedo meterme en tu casa, o sea, tú decides quién entra, ¿no? Algo parecido ocurre aquí, ¿no? Yo creo que no es un acto de impartición de justicia, sino au- digamos, de autonomía. Ay, Pedro García Hierro, ¿te suena quién es Perico? ¿Sabes quién es Perico? No, Perico lo que pasa es que ¿cómo decirte? Es un español que vino y se fue a vivir al Cenepa y se casó con una Wojun y es el gran, como que, es un abogado lúcido
Y él ha desarrollado, inteligentísimo, Pedro García Hierro, y él desarrolla el concepto de autodeterminación territorial, que es la proyección de la autodeterminación sobre el territorio. Y mira, yo creo que digo porque yo creo que ahorita hay un proceso de despojo de tierras. Entonces yo creo que lo que tú me planteas es un acto yo creo de autodeterminación territorial, un acto que estaría protegido por el derecho a la propiedad, más que por la facultad de impartir justicia. No sé si te he complicado con mi No, respuesta. pero digamos que cuando los pueblos quieren decidir y ejercer su autodeterminación, a lo que se enfrentan es a un Estado que con su aparato legal les impide ejercer y entonces es como que tienen que ir para decir, esta es mi tierra, tienen que tener esta justicia especial muy clara para que puedan defender Así su es, derecho, pero ¿no? no lo utilizan. O sea, y prefieren contratar abogados y engordarlos. O sea, pueden administrar justicia, pero no quieren hacerlo. No quieren, o sea, no es que no quieren, o sea, les han metido en la cabeza que no pueden, pero podrían, ¿ah? Te cuento otro caso de la Amazonía, ¿ya? Una, en una comunidad nativa afectada por los derrames, el caso que estamos litigando, como ya va a venir la compensación, un tipo se agarró y se hizo elegir presidente de la comunidad de manera ilegal. Tienes dos caminos. Un camino A, una demanda de nulidad de acto jurídico ante el juzgado mixto de Nauta. El abogado te va a cobrar solo por la demanda tus 5.000 solcitos. Échate 3 años litigando el caso, entonces, Dios es grande, ya, 3 años logras 4 años logras 2 hijos. Vas a tener que pagar el abogado mensualmente y de vuelta cada rato a Nauta, ya. La asamblea de la comunidad puede decir, yo decido en asamblea que esa elección de ese presidente es ilegal. Además, puedes fundamentarlo, ¿no? Este, ¿Se acabó? ¿Se acabó? Esa acta tiene el mismo valor de cosa juzgada que una decisión del Poder Judicial. ¿Por qué esa necesidad de engordar a los abogados? En Cusco, ¿cómo les encanta? ¿Cómo le llaman ustedes? Huiratacas, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo les encanta a los abogados? ¿Cómo les encanta botar la plata? Hay algo ahí en el chip, ¿no? En Pisac, por ejemplo, ¿qué pasó? Que la comunidad, por supuesto, y todas las comunidades las apoyaba, no querían la concesión minera, pero, y ellos decían, Ah, nosotros es, decidimos que no queremos esta ese concesión minera, pero ese es había un otro problema, que tema. decía, ¿cómo hablamos con el Estado? Ya, Porque pero nosotros lo decidimos, sí. mira, ya me acordé. El tema de concesión minera es otra historia. La forma como está regulado es bien tramposísimo. Porque yo, Ingemet, te entrego a ti una concesión, pero no le digo a la comunidad, oiga, estoy entregando a Perico de los Palotes una concesión para que ejerza su derecho de oposición, tienes un año para ejercerla. Saco un aviso en el periódico, en español, que nadie lee, donde digo, en tal distrito, tal zona, pero no dices quiénes son las comunidades afectadas, no lo dices. Mira tú en el periódico, salen en qué cuadrícula, ¿tú sabes en qué cuadrícula está tu casa? Yo, siendo abogado, no leo el peruano todos los días, tengo cosas más importantes que hacer que leer el peruano, un diario aburridísimo. Entonces, es casi clandestina la forma de entregar concesiones mineras. Pero además, esa forma clandestina es absolutamente irregular porque debe ser consultada. Debe ser consultada. Nosotros estamos peleando contra esa forma de regular porque es tramposísimo. Hemos logrado, por ejemplo, que en un caso en Puno, la sala civil de la Corte de Puno diga, dije, no me saques esa forma de entregar concesiones porque es absolutamente violatoria del derecho a la consulta previa. Además es clandestina. ¿Ya? Si yo, o sea, como abogado te estoy razonando, si yo demuestro que el Estado toma una decisión que viola un derecho fundamental, yo puedo pedir la nulidad de eso. ¿Me entiendes? Ese es mi trabajo. Entonces, si yo demuestro que hay un acto administrativo de entrega de una concesión que viola el derecho a la consulta previa, yo pido la nulidad de eso. Ese es un poco cómo funciona. Entonces, las concesiones mineras están muy cuestionadas porque, además, deberían, eh, cuando tú entras en el expediente, ellos deberían decir que hay ahí. Por ejemplo, hay concesiones mineras debajo de Coyuriti, del Cerro Siete Colores, debajo de Chupa. O sea, están haciendo lo que quieren.
estamos litigando casos sobre eso ya. Una última pregunta, Juan Carlos. ¿Tú qué opinas de las mismas protestas en el sentido de moverse a Lima, cuando uno piensa que las comunidades tienen el derecho a la autodeterminación, tienen la posibilidad de ejercer justicia, y hay un rechazo tan grande, no solo desde el punto de vista racista, sino desde la posibilidad de ejercer el poder político, de poder decidir sobre su vida? ¿Qué opinas de este traslado de la gente hacia Lima? En lugar, nos lo comentaba un compañero desde Ecuador, con la experiencia de las movilizaciones allá, y también un compañero mapuche de la semana pasada. Lo que queremos es autodeterminación en nuestros lugares, ¿no? Porque ir a hablar con el Estado termina siendo un desgaste y un juego en el que no vamos a ganar, porque básicamente estamos fuera de nuestros territorios, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo, nos aconsejaban los compañeros de Ecuador, ¿por qué no conversan entre ustedes, no? Si tienen toda la zona de Puno, ¿por qué en lugar de ir a hablar con el Estado, primero no ejercen una asamblea sobre sus propios espacios? Porque en Latinoamérica los pueblos originarios tienen derecho a esto. A ver, el derecho a la autodeterminación tiene como límite la unidad del Estado. ¿Ya? Eso está en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de Pueblos Indígenas. Ahí, eh, a mí me parece legítimo el derecho a la protesta. Ojo que hay una resistencia brutal al derecho a la protesta. Para el Estado, protesta es sinónimo de vandalismo, saqueo. El último informe de la Defensoría sobre la protesta es bien interesante, ¿no? De diciembre de este año han habido 1.300, justo acá ayer lo estaba imprimiendo, mira, desde el 7 de diciembre que Castillo dio el golpe, 1.327 actos de protesta. 1.327. ¿Cuántos han sido violentos? 153. La gran mayoría son pacíficas las protestas. Eso te lo digo porque frente a una narrativa que homologa protesta a violencia, saqueo, vandalismo, ¿ya? Creo que es uno de los derechos que hay que defender hoy más que nunca. Por ejemplo, los estados de emergencia son una manera de, digamos, reprimir eso. Ahora, yo creo que el derecho a la autodeterminación se ejerce fundamentalmente para temas internos, para, digamos, es el derecho a decidir cómo yo me gobierno, cómo yo resuelvo mis problemas, qué modelo de desarrollo quiero yo, ¿no es cierto? Para eso es el derecho a la autodeterminación. Yo decido qué hago en mi casa, en pocas palabras, ¿no es cierto? Yo decido qué modelo de desarrollo quiero. Yo decido cómo utilizo, digamos, mis recursos. Te pongo un caso, el caso Maure de Puno, caso que también estamos litigando. Hay un trasvase de agua. Esto es Tacna, ya, pero son comunidades muy vinculadas a Puno. Están desecando bofedales, donde una comunidad hacía actividad de crianza de euquénidos. Entonces, claro, lo hacen con la intención de ampliar la frontera agrícola en Tacna. Están desecando bofedales y están afectando la actividad económica principal de esa comunidad. Eh, la autodeterminación es la base para ello. Y tengo mi propio modelo de vida, que llamamos euquénido. Estamos pasando a otra cosa ahí porque es un páramo. Entonces ahí sí afecta la autodeterminación, ¿no? Perfectamente. Entonces, ese trasvase, al afectar derechos fundamentales, tiene un vicio de nulidad. Entonces, para eso sirve la autodeterminación. Yo decido qué hago en mi casa, yo decido cómo utilizo mis recursos, yo utilizo cómo me organizo. Yo para hacer, o sea, el reconocimiento como pueblo indígena no depende del Estado, ¿ah? O sea, a veces el reconocimiento de las rondas. Ya, espérate. La condición de pueblo indígena no depende de que el Estado te reconozca. El reconocimiento del Estado, vamos a decirlo de manera jurídica, no es constitutivo, es declarativo. Es como el derecho de propiedad. El derecho de propiedad sobre el territorio de un pueblo indígena no depende de la titulación. La titulación no crea el derecho, no es constitutivo, no crea el derecho. Es declarativo, reconoce una realidad que preexiste. Si tú miras el 14 del convenio 69, deberá reconocerse propiedad y posesión a los pueblos indígenas sobre las tierras que han ocupado tradicionalmente. La propiedad surge con la ocupación tradicional. A mí me titulan no para que recién sea propietario, sino porque ya son propietarios.
idéntico, llévalo al tema de el reconocimiento de la condición indígena. Yo soy pueblo indígena no porque el Estado así lo reconozca. Falso. La misma decreto o resolución que regula la base de datos de pueblos indígenas dice la base de datos no es constitutiva. Es decir, para que seas pueblo indígena tienes que básicamente acreditar tres cosas. Desciendes de un pueblo originario, conservas toda su parte de las costumbres y te autoidentificas como tal. Cuando yo hago audiencias, cuando participo en audiencias de tribunales, me viene y sé que va a venir un abogado a decirme, no son pueblos indígenas, le digo, compañero, salud en quechua. Ayayanchu, Huiramitacuna, Huiracochacunas, punto, se acabó. Señor juez, 3 minutos no más, porque después se aburre. Señor juez, es un pueblo indígena. Cuando litigio casos en la Amazonía, hablan. Bryce Pérez, conocerás a Bryce Pérez de Morona. Cuando Bryce hizo la audiencia donde ganamos los 316, se metió su speech de 5 minutos, puso una gigantografía. Dijo, este es el territorio de los One Piece y de los Ojo. Estamos 6.000 años. Todo bien. Primero lo dijo en One Piece, luego lo dijo en español. ¿Ya? Y ustedes han puesto ahí un lote, ¿no? Luego de que habla en One Piece, ya nadie me jode con que no son pueblos indígenas. Puta, que no sé, es un efecto. Pero tú necesitas, según el convenio, mostrar que desciendes de un pueblo originario, o sea, desciendes de un pueblo que existía antes de la conquista, conservas toda parte de las costumbres, y te autoidentificas como tal. Punto. O sea, no depende del Estado que tú seas o no seas pueblo indígena. Puta, sería peligrosísimo, porque al Estado no le conviene, ¿no?